Óptica geométrica. La óptica geométrica es parte de las leyes fenomenológicas de Snell, de la reflexión y la refracción. A partir de ellas, basta hacer geometría con los rayos luminosos para la obtención de las fórmulas que corresponden a los espejos, dioptrio y lentes, obteniendo así las leyes que gobiernan los instrumentos ópticos a los que estamos acostumbrados hoy en día. La óptica geométrica usa la noción de un rayo luminoso. Es una aproximación del comportamiento que corresponde a las ondas electromagnéticas, la luz, cuando los objetos involucrados son de tamaño mucho mayor que la longitud de onda usada. Ello permite despreciar los efectos derivados de la difracción, comportamiento ligado a la naturaleza ondulatoria de la luz. Reflexión. La luz es una fuente de energía. Gracias a ella, las imágenes pueden ser reflejadas en un espejo, en la superficie del agua o en un suelo muy brillante. Esto se debe a un fenómeno llamado reflexión de la luz. La reflexión ocurre cuando los rayos de la luz que inciden en una superficie chocan contra ella, se desvían y regresan al medio que salieron, formando un ángulo, igual al de la luz incidente, muy distinta a la refracción. Es el cambio de dirección en el mismo medio, que experimenta un rayo luminoso al incidir oblicuamente sobre una superficie. Para este caso, las leyes de la reflexión son las siguientes. Primera ley. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. Segunda ley. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Fórmula para la reflexión de la luz es n es igual a c sobre b, donde n es el índice de refracción, c es velocidad de la luz en el vacío y b es velocidad de la luz en el medio de estudio. Definición de refracción. Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro también transparente. Este cambio de dirección está originado por la distinta velocidad de la luz en cada medio. Ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Se llama ángulo de incidencia el formado por el rayo incidente y la normal. La normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie de la separación de los medios en el punto de contacto del rayo. El ángulo de refracción es el formado por el rayo refractado y la normal. Índice de refracción. Se llama índice de refracción absoluto de un medio transparente al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad que tiene la luz en ese medio. El valor de la refracción absoluta es siempre adimensional y mayor que la unidad. Es una constante característica de cada medio. Se puede establecer una relación entre los índices de los medios. En el applet de estas características se manejan estas relaciones. Imágenes producidas por las lentes. La construcción de imágenes a las lentes se realiza aplicando las tres propiedades siguientes. 1. Todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco imagen. 2. Todo rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. 3. Todo rayo que pasa por el foco objeto se refracta paralelo al eje principal, siendo S distancia del objeto al lente. Por convenio siempre lo tomamos como más 0 o 0. S, distancia de la imagen a la lente. F, distancia focal imagen. Espejo plano. ¿Qué pasa cuando un rayo luminoso incide en un espejo plano? Ok, la ley de reflexión de la luz señala que el ángulo de incidencia que con el rayo luminoso llega a un espejo al mismo tiempo que con ese se refleja. Al situarnos frente a un espejo plano, vemos que la luz llega y nos refleja una imagen de nosotros mismos, pero de la parte trasera del espejo. Esta no cambia el color ni la distancia, lo único que hay aquí es que la imagen es invertida a nosotros. El espejo curvo. Pueden ser convexos y cóncavos. Los convexos tienen una curvatura hacia atrás como una esfera metálica. La luz que llega a la superficie de estos espejos se refleja hacia atrás y se abren, haciendo que la imagen se vea más pequeña. En los cóncavos sucede lo mismo, solo que la imagen se ve más grande. Un claro ejemplo pueden ser las lupas o los espejos de los salones de belleza. Diagrama de rayos. La imagen formada por un lente se puede localizar y dibujar con tres rayos principales. Los tres rayos principales que se usan para visualizar la localización y tamaño de la imagen son 1. Un rayo desde la parte superior del objeto paralelo a la línea central que a su vez es perpendicular a la lente. El rayo pasa a través del punto foco principal.
2. Un rayo a través del centro de la lente que se dibuja sin desviarse. En realidad puede ser desviado hacia abajo, en el lado cercano de la lente y de nuevo hacia arriba a la salida de la misma, pero esta ligera desviación se desprecia en las lentes delgadas. Y 3. Un rayo a través del punto focal principal es el lado cercano de la lente. A la salida de la lente se dirige paralelo a la línea central. Este casi no se usa ya que el 1 y 2 lo manejan. Lentes delgadas. ¿Qué son? Una lente es un sistema óptico centrado formado por dos dióptridos, de los cuales uno, por lo menos, acostumbra a ser esférico, y dos medios externos que limitan la lente y tienen el mismo índice de refracción. Si el grosor de la lente es despreciable comparándolo con los radios de curvatura de las caras que la forman, recibe el nombre de lente delgada. Desde el punto de vista óptico, cada cara es un dioptrio. Hay dos tipos diferentes de lentes delgadas, las convergentes y las divergentes. Las convergentes son más gruesas en el centro que en los extremos. Se representan esquemáticamente como una línea con dos puntas de flecha en los extremos. Según el valor de los radios de las caras pueden ser biconvexas, como en el ejemplo número 1, plano convexas del ejemplo número 2 y menisco convergentes, que es el ejemplo número 3. También están las divergentes, las cuales son más delgadas en la parte central que en los extremos. Se representan esquemáticamente con una línea recta acabada en dos puntas de flechas invertidas. Según el valor de los radios de las caras que son dioptridos, pueden ser bicóncavas, que es el ejemplo número 4, plano cóncavas, que es el ejemplo 5, menisco divergente, que es el ejemplo número 6. En estas fotos vemos dos lentes de las que existen en los laboratorios de óptica. Bueno, creo que eso ya no. Sistemas de varias lentes. La mayor parte de dispositivos ópticos que te rodean, como telescopios, cámaras fotográficas o microscopios, están constituidos por combinaciones de lentes. En general, usaremos las mismas reglas básicas que para el estudio de la lente delgada, distinguiendo dos casos generales: lentes separadas y lentes unidas. Empecemos. Como podemos observar en la figura, te representamos un ejemplo de sistema de lentes delgadas separadas. En este caso, una distancia observa que Y1 es igual a Y2, y también un sistema de lentes unidas, en el cual se comporta como una única gran lente cuya distancia focal imagen es F. Cuando las lentes están en contacto, el sistema se comporta como una única lente delgada cuya distancia focal final es F.